Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Síntesis Podcast, el noveno programa Impensablemente, el podcast favorito de los que les encanta la ciencia los fines de semana. Así que no puedes comenzar tu semana sin escuchar a Síntesis Podcast para estar más enterado sobre todo el acontecer científico internacional y nacional. ¿Cómo están, muchachos? Que ya no tengo frío, ya no tengo sueño. Creo que ya se viene la primavera. Ya no sé. Claro, después de que Víctor está esperando desde las 7 de la mañana que te conectes, Adrián, ya se le pasó el sueño, el frío, todo. De hecho, se dice las 6:15. Para los que no lo saben, Adrián ha llegado tarde otra vez, por segunda semana consecutiva. Sí. De hecho que no sé si los comentarios pueden decir castigo se le puede dar a Adrián. Algún TikTok, una cuestión así. Es totalmente curioso porque yo había programado, según yo había programado mi alarma a las 7 de la mañana, pero sonó a las 6 y a las 6 dije, recién son las 6, lo cancelé y me fui a dormir otro rato y no sé cómo me despertó asustado y veo la hora, 7:45. Dije, te juro que pensé que eran ya las 9, 8:30, no sé, ya no sé qué iba a hacer ya. Pero bueno, quería mencionar algo que me han hecho acordar cuando han mencionado que ya no tienen frío. Y es algo muy curioso y me da mucha pena también por un lado. Lo que pasa es que esta semana hubo un tweet de Tsunami que decía que el frío todavía iba a continuar, ¿no? Entonces en el tweet la gente comentaba, entonces quiere decir que mañana va a salir el sol, que mañana va a hacer calor. Y efectivamente, ayer salió el sol, al menos en Lima, y la gente ha estado troleando. O sea, no ha sido muy intenso, pero te juro que sí me da pena porque o sea, es que no es así, pues, no es como que diga que va a ser frío y al día siguiente sale el sol, pero eso le da la idea a la gente de que, o sea, perpetúa esa idea de que todo lo que diga el Tsunami, entonces es al contrario, perpetúa esa idea, me da pena, pero bueno. Sí. Es como ese meme. Sí. ¿Cómo? Es como ese meme de le dije a alguien que soy meteorólogo y me preguntó cuándo va a caer el próximo meteorito. Sí, vi ese tweet justo. Le iba a decir, no, lo que pasa es que la gente no sabe muy bien cómo funciona la meteorología y la cantidad de modelos que se tienen que correr para poder hacer una proyección de cómo va a ser el clima al día siguiente, y también está este sesgo cognitivo que te hace recordar solamente en aquellas ocasiones en las que no le chuntaron. Porque digamos que el 80%, el 90% sí es exacto, la proyección es exacta. Sino que la gente no se acuerda de esas veces que Tsunami lo hizo bien, pues, ¿no? Sí, claro. Solo se acuerda solamente sabes que va a estar mal. Sí. Bueno, y estos son los titulares Paralel, la red social de realidad aumentada. Comparte cualquier cosa en donde sea que estés. Muy pronto, muchachos, muy pronto. Hoy hablaremos sobre cómo es que pacientes de VIH se curan de manera natural y una molécula del veneno de las abejas que podría ayudar a combatir el cáncer. Luego hablaremos sobre la publicación de los resultados de la fase 1 y 2 de la vacuna rusa. Y finalmente hablaremos sobre esta noticia de astrofísica que ha estado en todos los medios, que es la detección más masiva de ondas gravitacionales que hemos hecho hasta ahora y que básicamente nos dice que existe o confirma la existencia de un nuevo tipo de agujero negro. No se muevan, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast. Bueno, en esta ocasión voy a contarle sobre la vacuna rusa, que ya pasó las fases 1 y 2. Pero antes de eso quiero tocar un par de temas así de manera breve. El primero viene de Brasil. El presidente o la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que es como el Poder Ejecutivo, dijo textualmente de que invertirá en la producción de la vacuna contra el coronavirus, pero que, quote unquote, no impondrá la obligación de inmunizar a la población. Esto hace que Brasil se convierta en el primer país en tener una filosofía antivacunas en su política. Claro. Y hay gente que acá que pide un Bolsonaro, pero la gente que rodea a Bolsonaro está muy alimentada con estas teorías de la conspiración. Justamente lo hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es el peligro de que no todos se vacunen, ¿no? Aisa. Sí, justamente eso comentábamos la semana pasada y creo que una de las excusas para
para alimentar esta idea antivacuna es que al parecer se están tomando muy poco tiempo para desarrollar las vacunas y que por lo tanto al salir serían inseguras, ¿no? Entonces, algunos dicen que mientras sean inseguras o no se tenga la certeza de que realmente funcionan, debería ser una acción voluntaria. El vacunarse debería ser voluntario. Y que ya cuando sean de repente más seguras, se tenga más conciencia y seguridad sobre su eficacia, ya ahí tal vez podría ser obligatorio, ¿no? Al menos en el tema de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, el hecho de que una vacuna pase por varias fases justamente es para eso, ¿no? Es para asegurar su eficacia y para asegurar de que no tenga efectos adversos en las personas, ¿no? O sea, tampoco es de que alguien va a sacar una vacuna de la noche a la mañana, de la nada, y decir, ya, vacúnense todos, ¿no? Se supone de que hay pruebas previas y creo que Víctor nos va a hablar de algunas de esas pruebas, ¿no? Así es. Sí, el segundo tema es la reducción de presupuesto por parte del Estado hacia Concitec. Dice, el presupuesto para el 2021 presentado por el Ejecutivo destina 165 millones de soles para el Concitec, y esto es casi 50 millones menos que el presupuesto para este año. ¿Y en porcentaje? ¿Cuánto? Es cerca del 20% más o menos. 22%, ¿no? Sí, 20% más o menos de lo que se presentó el año pasado. Ahora, se entiende esto porque estamos en medio de una pandemia y no se ha podido ejecutar. Hasta la fecha, de acuerdo al portal de transparencia, solamente el 22% del presupuesto de Concitec se ha ejecutado. Entonces, hay no sé si muy mala, pero hay una mala ejecución del dinero del Estado, ¿no? Si el Estado llega y te dice, bueno, Adrián, te voy a dar 1.000 soles, y a ti ahí se te voy a dar 1.000 soles para que los ejecutes. Dentro de un año yo regreso y ahí se gastó solamente 20 y tú gastaste, no sé, 700, a ti te voy a volver a dar 700 y ahí sí ya no lo voy a dar mucho menos porque no tiene capacidad de ejecución. Entonces, eso es lo que puede haber ocurrido. Se puede entender que no haya gastado tanto porque estamos en medio de una pandemia, la gente no puede trabajar, etc. Pero es justo en estos momentos en los que más se necesita de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que debió ocurrir, ¿no? La actual presidenta de Concitec, Fabiola León Velarde, declaró al comercio de que eso es lo que suele ocurrir, que hasta el tercer trimestre no se suele ejecutar mucho y que al final se ejecuta el resto, pero es una cuestión que habría que ver, ¿no? También es una llamada de atención aparte del Ejecutivo, a la ministra de Economía y al resto de políticos metidos en este tema de los presupuestos, de que se entiende de que sin ciencia no hay futuro. Y ese es algo que, o sea, a veces uno parece, o sea, yo a veces me parece muy, o sea, muy obvio, ¿no? O sea, demasiado obvio. Es como, es algo muy evidente dentro de todas las cosas que pueden estar pasando, ¿no? Y no hay situación más adecuada ni más oportuna para darse cuenta de que sin ciencia estamos en nada que una pandemia como esta. Y si no te das cuenta en mitad de una pandemia que invertir en ciencia es importante, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, así es. Aparte que estamos a puertas del Bicentenario, ¿no? Que es en el próximo año. Sí, pues. Imagínense. Y para los que no saben... En los últimos años, el presupuesto para ciencia y tecnología ha ido como que aumentando año tras año, o ha tenido un crecimiento constante, o ha sido el mismo durante los últimos años. En la época de Gisela Ortega, que en la época en la que Ortega fue presidenta, se fue aumentando y ella pudo conseguir financiamiento por parte de entidades internacionales. En la época de Fabiola León ha aumentado un poco, pero en general se ha mantenido, ¿no? Hay esta capacidad de financiamiento. Pero este año sí ha sido, no, hasta el momento no es un buen año con respecto a ejecución del presupuesto. Y eso no solo ocurre pues con CITEC, ¿no? Sino para quienes sepan, pues con las universidades del Estado también sucede lo mismo, les dan una cierta cantidad de dinero, no justifican el gasto total de ese dinero. Y el mensaje básicamente que le estás dando, ¿sabes qué? Estamos bien así como estamos, no nos des mucho. ¿Para qué nos vas a dar tanto si gastamos pues, el 10%, el 20%, el 30%? No lo necesitamos.
Sí, no necesitamos. Acá estamos al nivel de Harvard, al nivel de Princeton, Cambridge, Oxford, ¿no? Sí. No necesitamos. Creo que lo que hay que rescatar aquí, que el tema de la ejecución de los presupuestos no es algo que ahorita tenga problemas por la pandemia, sino que es algo que se arrastra en la administración pública desde hace Sí, eso es cierto. el inicio de los tiempos. La administración pública es bastante mala en promedio, no todos, obviamente. En promedio no se sabe ejecutar bien los presupuestos, ¿no? Y eso hace de que ahorremos a la fuerza. ¿Cuánto gastaste? Solo gasté el 30% ya, dame ese 70% para el banco, para las cuentas de ahorros. Que es lo que nos está permitiendo aguantar un poco económicamente la pandemia. Pero en fin. Y pasando al otro lado de la moneda, nuestros amigos argentinos que sí le tienen interés a la ciencia, han lanzado el 30 de agosto, hace esta semana, su satélite SAOCOM 1B, que es el segundo satélite dentro de una pequeña constelación que se va a encargar de observar el satélite no a través de imágenes, sino a través de ondas microondas. Dice, las antenas de la SAOCOM podrán observar el suelo en días nublados y también durante la noche, porque son capaces de enviar una señal microondas hasta la superficie. Esta onda rebota y es captada de nuevo por el satélite. La señal es capaz de penetrar el suelo. ¿Qué es lo que hace? Es básicamente detectar agua en distintos niveles del suelo para saber si es que hay una inundación, si es que puede haber inundación, o darle información adecuada a los agricultores argentinos. El satélite tiene una órbita polar, pasa por Argentina aproximadamente 4 veces al día, 2 por el día, 2 por la noche. Viaja a 8 kilómetros por segundo, está a 620 kilómetros de altura y tiene una vida útil de 5 años. Una buena noticia para Perú es que este satélite también va a poder compartirnos información para nosotros. Hay una alianza interinstitucional. De hecho, cuando Argentina lanza el SAOCOM con SpaceX, utiliza una de las bases de seguimiento que tenemos acá en Perú para ver su posición. Así que enhorabuena por los amigos argentinos y su segundo satélite de observación con microondas. Sí, o sea, yo me imagino, o sea, porque no es un satélite, digamos, de esos típicos satélites que dicen, estamos lanzando un satélite al espacio y es cosita de nada, ¿no? O sea, el SAOCOM 1B, por las características que tiene y por la importancia y por la calidad de la información que va a otorgar, o sea, es el primero de su tipo para Argentina, ¿no? Lo cual cuando digo primero de su tipo me refiero al espectro electromagnético en el que va a trabajar, ¿no? Que básicamente es microondas, ondas de radio, ¿no? Y a mí me parece súper importante, ¿no? Y ver todo, más que nada ese contraste, ¿no? O sea, mientras en Perú nos reducen el presupuesto, Argentina te envía un satélite con ayuda de SpaceX para capturar información que no se había capturado antes y justamente para mencionar pues la parte física, ¿no? Esa es la ventaja de las ondas de radio, ¿no? Trabajar con ondas de radio es las ondas de radio no es que tienes que ser muy preciso en las ondas de radio, tú puedes disparar una onda de radio a una superficie que no necesariamente tiene que ser lisa, y las ondas de radio van a rebotar y te van a dar la información, ¿no? Por eso es que muchas veces estas antenas parabólicas, que son enormes, tú puedes ver que no son perfectamente lisas, solo que se necesita que sea una superficie que esté matemáticamente bien equilibrada, pero no es como cuando quieres detectar rayos X, ¿no? Que tienen que ser, o sea, los espejos tienen que ser, pero, o sea, tienen que estar pulidos al 100 esa vaina, porque las ondas en rayos X pues son mucho más sensibles, ¿no? La longitud de onda es mucho más pequeña, entonces cualquier mínimo error te cambia todo, ¿no? En cambio, las ondas de radio no. Es más sencillo. Este satélite costó $600 millones, según las prospecciones que están haciendo el gobierno argentino. Se va a pagar casi inmediatamente en un año de funcionamiento. Y es una mole, pesa 3 toneladas, es una bestialidad. Las antenas son muy, muy grandes
Y un dato interesante, cuando nosotros lanzamos nuestro satélite, nuestros especialistas fueron a entrenarse a Francia. Argentina no. Argentina ha hecho su satélite en in-house, en las instalaciones INVAP que hay en Mendoza, en Argentina. Así que, sí, sí, sí. muy... Por ahí leí unas declaraciones que, o sea, básicamente sí lo han, o sea, de algún u otro modo lo han hecho como desde cero, ¿no? O sea, ellos han iniciado, han hecho todo y mismo lo han, o sea, a mí me parece eso genial, ¿no? Genial, sí. Porque es como que han chapado sus libros y han dicho, a ver, ¿cómo hacemos un satélite, no? Argentina ya tiene cierto historial en esos temas, en temas de exploración espacial. No es un novato, sabe cómo hacerlo. Entonces, han puesto en práctica todo eso que han venido, todo ese conocimiento que han venido acumulando durante años. De todas maneras, pues, aplausos para Argentina, ¿no? Y para todos los argentinos que nos estén viendo, pues, en serio, felicidades por el SAOCOM 1B. Aunque no parezca un granito, es un granito para toda Latinoamérica y es un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, la verdad sí. La verdad sí. Tengo mis amigos allá en Argentina con quienes estuve conversando hace poco y están muy contentos. El lanzamiento ha sido muy emocionante. Siempre uno, mientras está comenzando a salir el cohete, uno dice que no vaya a explotar, Así que es emocionante y ha sido emocionante ver el lanzamiento del SAOCOM. Entonces, ya pasando ya al tema principal del que iba a hablar, es de que finalmente la vacuna rusa, al menos la fase 1 y fase 2, han sido publicadas, que era lo que yo pedía en esa ocasión con la conversación con... Te escucharon, Víctor, te escucharon, definitivamente te escucharon. porque eso exige el método científico, no es que créeme porque soy Vladimir Putin, sino créeme porque estoy siguiendo el método científico. Sí, pues, ¿no? Dice, la revista The Lancet, nada menos, publicó los resultados de la primera y segunda fase de los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus Sputnik V, que se desarrollaron en el Instituto Gamaleya, famoso instituto en Rusia. Los estudios han demostrado que la vacuna induce respuestas tanto de anticuerpos como de células T, que son comparables con otras vacunas. No se han encontrado efectos secundarios graves. No, justamente a raíz de lo que decías, ¿no? Que eso es lo que exige el método científico, es eso, ¿no? Porque el método científico, para poder validar la ciencia, es que tiene que ser reproducible, ¿no? O sea, que no basta, como dice Víctor, que uno diga, me salió, yo lo conseguí y lo pude hacer, pero cuando alguien intenta reproducirlo en otra parte del mundo con las mismas condiciones, no le sale. Entonces dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que has hecho? ¿No? Entonces justamente eso es lo que se pide, ¿no? La transparencia. Al menos en un momento como este, ¿no? En el cual el desarrollo de la vacuna es como que uno de los objetivos, sí, top en la ciencia y la tecnología, ¿no? A nivel mundial. Y ¿qué nos dice esto sobre la vacuna que están desarrollando los rusos? Sí, justamente eso que estás mencionando es importante, de cómo los países están compitiendo, porque en esta semana vamos a invitar a una especialista en diplomacia científica, o sea, a ver qué es esto de diplomacia científica. Conozco científicos que no sabían que eso existía, que nos va a explicar un poco sobre cómo la ciencia puede jugar un rol en la geopolítica, y en este caso las vacunas están jugando un rol en la geopolítica. Para explicarla, la pregunta que me hiciste, de acuerdo a lo publicado en The Lancet, la vacuna Sputnik 5 se basa en un adenovirus modificado RAD26 o RAD2, en el que los genes necesarios para la reproducción han sido reemplazados por las partes de proteína S del coronavirus. Esta construcción no puede causar infección ni por adenovirus ni por coronavirus, pero es lo suficientemente similar al patógeno real para que el sistema inmunológico muestre interés. Para estimular aún más el sistema inmunológico, la vacuna se vuelve a administrar 21 días después y se utilizó un tipo diferente de adenovirus. Con respecto a los resultados... Espera, como para un niño de 10 años, Aisa, ¿qué significa todo lo que Víctor dijo?
Pues que, o sea, generalmente lo que llama más la atención de este tipo de vacunas que están desarrollando es de que difiere un poco a cómo es que usualmente funcionan las vacunas, ¿no? Generalmente las vacunas son el patógeno atenuado, ¿no? Como que muerto o así moribundo, ¿no? Que no puede causar un daño significante en el organismo. En este caso lo que están haciendo es cambiar las proteínas de superficie de los virus. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de las proteínas en la membrana, que es las partes que el cuerpo reconoce o las partes a las que el cuerpo puede burlar? ¿Cómo? Por donde se une. Sí, exacto. La proteína S, la proteína Spike, ¿no? Es la proteína espiga, queremos llamarlo. Y esas modificaciones son las que en las que se basan para elaborar esta vacuna, ¿no? Entonces, es como que un coronavirus que no es un coronavirus. No es precisamente el SARS-CoV-2, pero tiene en su superficie todos los componentes del SARS-CoV-2, excepto los que más daño pueden causar al momento de la infección, ¿no? Claro. Sí, con respecto a los resultados, los rusos dijeron de que de los 38 participantes de cada tipo de las vacunas, 18 recibieron una sola dosis y los otros 20 recibieron 2 dosis, con 3 semanas de diferencia. Los investigadores monitorearon el estado de los participantes en la primera y segunda fase durante 28 y 42 días, respectivamente, y encontraron solo efectos secundarios moderados: dolor de cabeza, un poco de temperatura alta y hinchazón en el lugar de la vacuna. Al final de la segunda semana, todos desarrollaron los anticuerpos y la vacuna también estimuló el desarrollo de una respuesta inmune celular en todos los voluntarios que desarrollaron linfocitos T helpers y T killers. Igual hay que hacer una salvedad, a pesar de que de los resultados alentadores, el estudio tiene varias limitaciones. Una, no tuvo grupo de control. 2, el seguimiento fue corto. 3, la muestra es pequeña. Y la mayoría de las personas en las que se puso la inyección son militares, lo cual quiere decir que suelen ser más sanos que el resto de las personas, claro. Suelen ser más jóvenes. Así que todavía no se sabe cómo puede reaccionar una persona mayor frente a esta vacuna, ¿no? Y todavía falta saber cuáles son los resultados de la tercera fase de esta vacuna. Claro. Ojalá que, por el bien de toda la humanidad, ojalá que el equipo de Gamalei tenga éxito, ¿no? Y tenga que comer mis palabras con respecto a lo que dije de Vladimir Putin, que le gusta envenenar a la gente. A mí lo que me causa impresión, y no sé qué opinión tendráis al respecto, es que no haya habido grupo de control, ¿no? Sí, a mí también. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque el grupo de control es lo que aporta un poco aporta mucha validez a tu trabajo, ¿no? ¿Qué es un grupo de control para quienes no saben, Aisa? Un grupo de control es un grupo que no recibe el tratamiento, ¿no? Entonces, si un grupo sin tratamiento obtiene al final los mismos resultados que un grupo al que trataste, quiere decir que los efectos que estás generando no son precisamente por el tratamiento que estás aplicando. Claro, o sea, les inyectas a todos, pero exactamente a todos no la vacuna, ¿no? Si a otras les inyectas otra sustancia que no les va a hacer nada, pero... Placebo. Placebo. Un placebo. Claro. Es más, placebo. dentro de los propios placebos, dentro de este método hay el método ciego y el método doble ciego, ¿no? Uno en el que el médico sabe en qué momento le estén aplicando al placebo a un paciente. A un voluntario, y cuando no y en el doble ciego el médico no sabe a quién le está aplicando el placebo al voluntario. Claro. Entonces, esto hace de que se pueda ver con mayor exactitud en qué momento está funcionando una vacuna y en qué circunstancias. No solamente las vacunas, también se da esto con la medicina. No es solamente decir, a mi tía le funcionó. Sí. La ciencia y la medicina tiene que ser bien exacta en eso, porque un error de un 1% en 1.000.000 de personas es muchísimo. Y casualmente hace un tiempo mencionaba en un hilo de Twitter, que no recuerdo de quién es, la verdad, pero crédito a quien se lo merezca, es que, por ejemplo, con estos ensayos clínicos que iban a realizar en Perú, ¿no? Y necesitaban 6.000 voluntarios, pero no los... O sea, el hilo te decía que era importante que las personas entiendan cómo funcionaba este proceso, porque no a todos les van a inyectar la vacuna de verdad, o sea, la medicina.
la vacuna, ¿no? Sino a otros le van a inyectar un placebo. Y muchas personas que les van a inyectar un placebo van a ir y van a descuidarse un poco y se van a infectar probablemente y luego van a estar diciendo no, que la vacuna no funciona, que no es segura, lo cual no es preciso, pues, porque así no es como está funcionando, no es que todos les inyecten la vacuna, ¿no? Pero bueno, espero que cuando la vacuna llegue acá, al menos, no sigamos el ejemplo de Brasil, ¿no? Eso es lo que más espero. Y si eres uno, probablemente ya te lo han explicado, pero si eres una de las personas que ha hecho, que está dentro del grupo que se va a vacunar, sigue todas las recomendaciones, es posible, existe la posibilidad de que te hayan dado el placebo y que no estés protegido. Así que sigue bien las indicaciones de las personas que te están dando la vacuna. A mí lo que me llama la atención de lo que dijiste es que los síntomas que presentan las personas con las vacunas son sumamente leves, ¿no? Dolor de cabeza, ¿qué más dijiste? De cansancio, un poquito ¿no? de fiebre, hinchazón en el lugar de la vacuna. Claro, ¿no? Lo normal, lo más leve, ¿no? Que puede presentarse de una vacuna, pero me sorprende que no presenten más síntomas típicos de una enfermedad respiratoria, ¿no? Porque yo me acuerdo que el año pasado tuve un pequeño incidente con las vacunas. Y es porque tengo yo una historia un poco... ¿Cómo? ¿Te inyectaron un chip? Un chip, no, ya quisiera que hubiese sido un chip y no todo lo que pasé. Tengo yo así como que una historia un poco traumática con el tétano, ¿ya? O sea, me vacunaron, bueno, todos nos vacunan contra el tétano cuando somos pequeños, ¿no? Pero después yo recibí una dosis extra cuando tenía 4 o 5 años por una travesura que hice con un clavo oxidado, ¿no? Entonces, no, es que, no sé qué estaba pensando, yo ahí estaba cometiendo errores desde tiempos inmemorables. Estaba yo caminando. ¿Qué? Nada, sigue. Felizmente, no te escuché. Estaba yo en la casa de un amigo donde habían estado construyendo y había una tabla de madera que estaba claveteada, ¿no? O sea, los clavos salían en la punta, salían por el otro lado de la tabla. Entonces yo estaba jugando con el chibola, 4 o 5 años, no me acuerdo, y yo estaba con sandalias, entonces vi la tabla con los clavos y dije, voy a caminar sobre los clavos, y pasaba una vez, y yo decía, sí, no me pasa nada. Y luego pasaba, o sea, yo repitiendo los errores, pasaba, y no pasa nada, sí, ya yo me creía así como que estaba en un circo, según yo. Y en eso la tercera vez paso y el clavo, pues, aquí en la planta del pie. Entonces ya, al centro de salud, a la vacuna, o sea, que te tengan que poner la vacuna aquí en la planta. ¡Ay, Dios mío, qué horrible! Ya, traumatizada. Después del año pasado, yo estaba en Lima y yo había ido a traer unas ratitas de laboratorio para unos experimentos aquí en la Universidad Nacional. Entonces yo siempre sí bien ofrecida, iba a decir, ¿no? Voluntaria. Yo de voluntaria me fui a Lima a traer las ratitas de la Cayetano. Sí, yeah. Entonces me mandaron a mí con unas jaulas para las ratitas que eran de plástico, pero en la tapa tenía una malla de metal, de alambre, para que las ratitas puedan respirar, ¿no? Entonces ya, pues yo me fui con mis 2 jaulas grandes, recogí las ratas de la Cayetano, me fui a Chan Chan, que es una especie de empresa que hace los envíos, porque esas no las podía yo traer como equipaje, ¿no? O algo así. Entonces tenía que mandar a las ratitas en una caja grande. Entonces, en la agencia estaban bastante ocupados, entonces yo dije, otra vez yo de voluntaria, no voy a decirlo, no. Dije, no, yo lo arreglo, no te preocupes. Le dije, chico, yo voy arreglando. Entonces yo estaba ahí arreglando, embalando las jaulas, todo así bien bonito, y en eso uno de estos de los alambres de la rejilla, que ya estaba, esas jaulas ya habían sido usadas para ratas de laboratorio, de repente no estaban bien desinfectadas y el alambre ya se veía un poco oxidado. Se me clava debajo de una uña y empezó a sangrar un poco y yo, no. Entonces llamé a mi mamá, así como que dice, conserva la calma, estás en público, no pasa nada. Llamé a mi mamá, le digo, mamá, ¿tú te acuerdas cuando me vacunaron contra el tétano? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y mi mamá me dice, bastante tiempo, que no sé qué cosa, ya más de 20 años, por aquí, por allá. Y me dice, y le digo, mamá, ¿debería vacunarme otra vez? Me dice, tienes que ir a un centro de salud ahora mismo. Y yo traumatizada porque el tétano es súper peligroso. Si no lo controlas en las primeras horas, en la noche, al día siguiente ya
estás muerto, no olvídate, ¿no? Es muy, muy peligroso. Entonces, justo ahí a un par de cuadras estaba este hospital, que es creo que el Hospital del Niño, algo así, Hospital del Niño, no me acuerdo. Hay un nombre, sí, para un Hospital del Niño, ya, no me acuerdo. Los comentarios que lo dejen. Ya. Entonces, yo fui y justamente, obviamente, hay un montón de personas con sus hijitos para la vacunación, ¿no? Para la vacuna, y me acerco yo a la enfermera que estaba encargada, que estaba en recepción, y le conté lo que me había pasado. Tengo que vacunarme, y entonces la señorita me dijo, te tenemos que vacunar ya mismo, y las 3 dosis, porque el tétano son 3 dosis, ¿no? Cada 30 días. Entonces yo decía, rayos, ya hice mi cola, esperé, me pusieron la vacuna, no me dolió, o sea, todo, hombre, y dije, qué bacán. Viajé a Trujillo de regreso, y al día siguiente, yo metida en mi cama, con unos escalofríos, que es como cuando te da el tétano, siempre es escalofríos y así, horrible. Yo pensé que me iba a morir, yo dije, Dios mío, me voy a morir, no me vuelvo a vacunar nunca más en la vida, porque horrible. O sea, de verdad, escalofríos y dolor de cuerpo y dolor de cabeza, moribunda, yo metí en mi cama. 2 días así, como efectos de las vacunas, ¿no? Y dije, ni más vuelvo a pasar por esto. Pero obviamente no tienes que seguir el proceso de la vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece genial que con esta vacuna no hayan síntomas tan severos del COVID-19, porque si no, ahí sí sería... no sé. Pero ¿por qué tuviste esos escalofríos, Aiza? Porque es uno de los síntomas del tétano. Y entonces, como la vacuna es el patógeno, que es una bacteria que se llama Clostridium, atenuada, entonces obviamente tu cuerpo se va a enfermar un poquito para que luego pueda reconocer o memorizar el proceso de defensa, ¿no? Es para entrenar el sistema inmune, ¿no? Sí. Exacto. Lo cual me parece curioso porque, por ejemplo, bueno, pero esto también es parte pues de cómo funciona el cuerpo, ¿no? O sea, alguna vez mi papá se vacunó contra el tétano porque se cortó con algo y no tuvo ninguno de esos efectos secundarios, ¿no? Sí, es depende también. O sea, ahí es una cuestión casi de una lotería genética, ¿no? Que si eres de los que le va a generar algún efecto contrario la vacuna, porque recuerdo que me la pusieron a mí también y no tuve nada. Yo nunca me corté con metal, pero no, en serio, mira, cuando estabas contando y cuando dijiste lo del clavo que se metía en tu pie, yo te juro que pude sentir cómo algo se me metía por la planta del pie, y cuando mencionabas lo del alambre, yo te juro, yo estaba sintiéndolo. Horrible, tengo ahí una cicatriz en la planta de mi pie, así, un puntito, como un lunar, ¿no? Del clavo. Pero es que a ver, ¿a quién se le ocurre? Yo no me acuerdo cómo me sacaron el clavo mi amigo me sacó, supongo, me jaló la tabla, ¿qué sería? Para llevarme a mi casa, ¿no? Y cojeando, mamá, se me ha clavado un clavo en el pie. No, bueno, ya sabes. Te querías fakir. Ya sabes qué juego. Sí, me creía estos que caminan sobre clavos, sobre tachuelas, o sea, yo me creía algo así, ¿ya? O sea, pero imagínate, pues, o sea, claro. La juventud. Necesitan varios, no uno solo, ¿no? Pero bueno, ya terminando con el episodio de hoy, porque el tiempo nos gana y las personas ya deben estar un poco cansadas, ¿no? De haber pasado un rato extraño con la anécdota de Aiza. No se despeguen, que ya venimos con Aiza de nuevo, que nos va a hablar sobre estas personas que aparentemente se han curado de VIH naturalmente. Ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.